Buenos días, vamos a empezar con la clase que correspondería a los trastornos hemodinámicos. Bueno, los trastornos hemodinámicos o dentro de los trastornos hemodinámicos incluye una serie de alteraciones entre las cuales podemos tener el edema, el derrame como vemos acá. Aparte de eso también incluye lo que sería hiperemia y congestión, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. También vamos a hablar de lo que es hemorragia, trombosis, embolismo y así como el infarto y el shock. Y entonces esas otras alteraciones vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Entonces, sobre los conceptos de edema y derrame, ya estuvimos manejando cuando vimos la clase de lo que se correspondería a inflamación aguda, que ahora vamos a repasar. Entonces, la diferencia principal entre lo que sería el edema y el derrame es que el edema corresponde a una acumulación anormal del líquido en el espacio intersticial, o sea, en el tejido mismo. En cambio, el derrame es también la acumulación anormal de un líquido, pero este líquido se acumula en la cavidad corporal. Eso quiere decir, para entender mejor el edema, si utilizamos el ejemplo del pulmón, el edema vamos a encontrar a nivel de los tabiques alveolares o también podemos verlo en los espacios alveolares. Sin embargo, el derrame en el pulmón lo vamos a ver a nivel de la cavidad pleural. Tenemos una serie de causas diferentes o mecanismos por los cuales se produce el edema y el derrame. La causa principal es el aumento de la presión hidrostática, la cual se manifiesta en la mayoría de los casos como un aumento del retorno venoso. Esto quiere decir que hay un desorden o una alteración en lo que sería el retorno venoso, lo cual aumenta la presión dentro del vaso y eso produce una salida del líquido, ya sea hacia el tejido para causar edema o hacia un espacio para causar un derrame. Otra de las causas tanto de edema como derrame es la disminución de la presión coloidosmótica del plasma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una disminución de las proteínas plasmáticas, lo cual hacen que el líquido que está dentro de la luz del vaso nuevamente salga hacia el tejido o hacia una cavidad. La reducción de la concentración plasmática de la albúmina es una de las causas principales. Luego tenemos la la retención de sodio y de agua, que suele verse en el caso en el cual un paciente esté consumiendo una excesiva cantidad de sal y este paciente tenga algún tipo de insuficiencia renal, o puede verse también en el caso en el cual hay un aumento de la reabsorción tubular de sodio a nivel renal. Y eso también va a producir ya sea un edema o un derrame. Y otra de las causas de esta patología o de estos cambios es la obstrucción linfática. La obstrucción linfática puede verse en una serie de escenarios, uno de los cuales es en un contexto inflamatorio, o puede ser en el contexto de un proceso neoplásico maligno o un proceso neoplásico en sí que esté obstruyendo la luz del vaso linfático y no se pueda drenar el tejido en cuestión, lo cual resulte en la acumulación tanto de líquido en el tejido o en una cavidad. Y además, tanto el edema como el derrame, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, podemos verle también en el contexto de una inflamación aguda. Tanto el edema como el derrame podemos clasificarlos de diferentes maneras. Una de las clasificaciones es de acuerdo, así es un proceso que es generalizado, que vamos a encontrar en diferentes órganos, es decir, al mismo tiempo en el corazón, en el pulmón, en los tejidos periféricos, o si es un proceso localizado, es decir, solamente este proceso se ve en ese momento a nivel pulmonar o a nivel cardíaco o a nivel tisular. Otra de las clasificaciones es de acuerdo a su localización, es decir, dónde encontramos el líquido que está retenido. Entonces,
podemos clasificarlo como el hidrotórax, cuando encontramos líquido a nivel de la cavidad torácica. Podemos también tener un proceso que se llama hidropericardio, es decir, cuando el líquido se acumula a nivel de la cavidad pericárdica, que es justamente lo que estamos viendo aquí, marcado con esta línea roja. Podemos ver aquí el corazón y por debajo vemos que es la cavidad pericárdica, y esa cavidad pericárdica tiene un líquido translúcido en su interior. También podemos tener lo que se conoce como hidroperitoneo y otro proceso que se llama anasarca, en el cual el edema es un edema generalizado, es decir, se ve en todos los órganos. También puede ser clasificado de acuerdo a su etiología. Eso quiere decir cuál es la causa de ese edema o de ese derrame. Y tenemos una etiología inflamatoria o una etiología no inflamatoria. Dentro de lo que sería un edema generalizado, a lo cual también vamos a llamarle anasarca, vamos a tener acumulación del líquido tanto a nivel cardíaco como a nivel hepático y a nivel renal. Y también va a haber acumulación del líquido de manera difusa a nivel de lo que sería el tejido celular subcutáneo. En cambio, en un edema localizado, este edema va a estar se va a encontrar únicamente en una región específica. Este edema localizado suele ser secundario o a una trombosis venosa, o puede ser también a una reacción alérgica, como vemos por ejemplo aquí. Esto sería una reacción alérgica. Puede ser un bloqueo linfático, como sería en esta imagen que vemos aquí. Hay un bloqueo del drenaje linfático del miembro inferior, lo cual se traduce en un edema localizado. Y también de etiología inflamatoria puede darse un edema localizado cuando tenemos, como por ejemplo, una inflamación aguda secundario a una infección bacteriana en este miembro inferior. Y aquí en este miembro inferior podemos ver todos los cambios, tanto de la inflamación aguda y también dentro de ellos el edema. Tenemos además la clasificación del edema en un edema o un derrame no inflamatorio y un edema inflamatorio o derrame inflamatorio. Al líquido del derrame o edema no inflamatorio vamos a llamarle transudado. Estos son conceptos que ya estuvimos hablando cuando dimos la clase de inflamación aguda. Entonces, generalmente este transudado que se ve en los tejidos es secundario a una disminución de la presión coloidosmótica, lo cual hace que el líquido que va dentro de los vasos sanguíneos se escape de los vasos y vayan quedando acumulados en los tejidos. Este líquido del transudado es un líquido que tiene una pobre cantidad de proteínas y tiene una densidad menor a 1.012. En este caso estamos viendo aquí los tabiques pulmonares. Estos tabiques tienen vasocongestión porque vemos que están llenos de eritrocitos, y normalmente este alveolo pulmonar debería estar vacío, pero vemos que está lleno de un material eosinófilo amorfo rosado claro que corresponde al líquido del edema. Por otro lado tenemos el edema inflamatorio, cuyo líquido se llama exudado. Esto generalmente es secundario a un proceso inflamatorio agudo. Es un líquido que tiene una alta cantidad de proteínas, tiene una alta cantidad de componente celular, por lo tanto su densidad es mayor a 1. Entonces, comparando con la imagen que vimos anteriormente, estos también son tabiques pulmonares, los que estoy delimitando aquí, pero vemos que el alveolo pulmonar aquí está lleno de un líquido, y ese líquido tiene un alto componente de células. Entonces, esto correspondería al líquido del exudado, que es un edema inflamatorio. Y por otro lado, esto que vemos aquí es un
un edema no inflamatorio, donde vamos a encontrar un trasudado. Anteriormente habíamos mencionado que existe una condición en la cual el edema es generalizado. Y en ese edema generalizado, aparte de haber acumulación de líquido en los diferentes órganos, también vamos a tener una acumulación de líquido en lo que sería el tejido celular subcutáneo. Entonces eso se va a traducir en un edema subcutáneo, como esto que vemos aquí abajo. Esto es el miembro inferior de este paciente, y cuando hay una acumulación de líquido en el miembro inferior, vemos que cuando se hace este procedimiento, que es el signo de la fobia, en la cual se presiona el miembro inferior, deja un espacio donde estuvo el dedo que produjo la presión. Y acá lo que podemos ver, esto correspondería al tejido celular subcutáneo, y el tejido celular subcutáneo en este caso está con una mayor cantidad de líquido de lo normal. En este edema subcutáneo se debe a una causa ortostática, por lo cual se ve principalmente en los miembros inferiores y a nivel del sacro. En las siguientes diapositivas, entonces empezaremos a observar las diferentes características macroscópicas y microscópicas que encontramos en los órganos que están edematosos. En este caso estamos viendo el corte, el parénquima pulmonar. El edema pulmonar generalmente se observa como un pulmón que tiene 2 a 3 veces más del peso normal, entonces hay un aumento del peso, hay una disminución de la crepitación al tacto, y cuando se presiona macroscópicamente ese órgano, podemos observar la salida de un líquido o de un fluido de coloración rojiza, que es una mezcla tanto de aire como del fluido del edema, y extravasación de eritrocitos, lo cual le otorga esta coloración rojiza al líquido de este edema. Aquí podemos observar las características microscópicas de un edema pulmonar. Es una imagen similar a la que estábamos viendo anteriormente. Por aquí podemos ver los tabiques alveolares que están con vasocongestión. Vemos una gran cantidad de eritrocitos en su interior, y normalmente el alveolo pulmonar debería estar vacío, pero acá encontramos que hay un material rosado con una eosinofilia leve, es muy pálido, donde encontramos baja cantidad de células. Entonces el líquido del edema se está acumulando aquí a nivel de lo que serían los alveolos pulmonares. En esta imagen observamos una fotografía macroscópica de lo que serían los cambios de edema a nivel cerebral. El edema cerebral puede ser localizado cuando está causado, por ejemplo, por un tumor o por un absceso, o puede ser un edema generalizado, dependiendo de la naturaleza y la extensión del proceso patológico o de la lesión. Cuando el edema es generalizado, como en este caso, vamos a ver que hay una disminución de lo que serían, o un estrechamiento, mejor dicho, de lo que serían los surcos. Aquí los surcos van disminuyendo y las circunvoluciones van a estar distendidas. Tanto comparando, mejor dicho, con lo que sería el edema pulmonar, también vamos a ver en este órgano un aumento del peso relacionado con el edema. ¿Por qué? Porque el líquido se va acumulando en el tejido, lo cual se traduce en el aumento del peso. Tanto la hiperemia como la congestión se refieren a lo que sería un aumento en el volumen de la sangre que está recibiendo un tejido en un determinado momento, pero difieren en que tienen mecanismos de producción que son diferentes, los cuales vamos a ver a continuación. Por un lado tenemos la hiperemia,
La hiperemia es un proceso activo en el cual hay una dilatación arteriolar y esta dilatación arteriolar resulta en un aumento en el flujo de entrada sanguínea en un tejido en específico. Esta hiperemia puede verse secundario a un proceso inflamatorio o puede verse también como por ejemplo en el músculo esquelético que se está ejercitando. Como tenemos un aumento en el aflujo de sangre, esa sangre que está llegando por la arteria es una sangre oxigenada, lo cual va a otorgar una coloración rojiza a la cual le vamos a llamar eritema. Y por otro lado tenemos a la congestión. La congestión, sin embargo, es un proceso pasivo que resulta de la dificultad o el bloqueo del retorno venoso en un tejido en particular. Esta dificultad en el retorno venoso produce que la sangre se acumule en el tejido, pero es una sangre desoxigenada. Entonces vamos a tener en ese caso una coloración roja azulada a la cual le vamos a denominar cianosis. La cianosis entonces es secundario a una acumulación de la hemoglobina desoxigenada en el área afectada. Muchas veces podemos tener congestión como un proceso global. Por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca, una falla cardíaca, o podemos tener una congestión como un proceso localizado en el caso que sea una sola vena la cual está alterada en su retorno venoso. Y también podemos tener diferentes tipos de congestión en el sentido de que existen congestiones que son agudas, que ocurren en un periodo corto de tiempo, o procesos congestivos ya crónicos. Y generalmente en esos procesos congestivos crónicos vamos a tener como consecuencia una perfusión inadecuada del tejido y una hipoxia persistente que puede llevar al daño permanente del tejido en cuestión. Aquí tenemos un esquema en el cual explica el mecanismo fisiopatológico de la producción de la hiperemia, que es un proceso activo como estuvimos mencionando, y al cual la traducción macroscópica vamos a llamarle eritema. Entonces tenemos una dilatación arteriolar. Esa dilatación arteriolar produce un aumento del volumen en el órgano en cuestión y eso se traduce, como estábamos diciendo, en un eritema, ¿sí? Esto entonces dijimos que se puede ver secundario a lo más frecuente una inflamación en el cual vamos a tener una dilatación de los vasos sanguíneos que se traducen posteriormente en un tejido hipervascularizado. Entonces acá tenemos las manifestaciones macroscópicas, vemos estos vasos sanguíneos en la superficie del apéndice que le otorgan esa coloración rojiza, son vasos que están dilatados, están llenos de sangre. Y acá en la mucosa conjuntival vemos esta mucosa rojiza, algunos trayectos vasculares por aquí y acá mayormente podemos ver la misma cosa, una mucosa rojiza, eritematosa a causa del proceso activo que corresponde a la hiperemia, donde incluso podemos observar de manera clara lo que son los trayectos vasculares. Aquí tenemos un esquema que explica el mecanismo fisiopatológico de la producción de la congestión. Recordemos que la congestión es un proceso pasivo que puede verse de manera aguda o de manera crónica, pero en ambos casos el mecanismo de producción es el mismo, en el cual vamos a observar una obstrucción del flujo de salida venoso de ese tejido. Es decir, hay un bloqueo del retorno venoso. Y al haber un bloqueo del retorno venoso, entonces queda la sangre estacionada en ese tejido y es una sangre desoxigenada, lo cual otorga una coloración cianótica, que es una coloración roja azulada. En esta imagen podemos observar a los pulmones que tienen una superficie lisa, brillante, rojiza, donde llama la atención la coloración roja, oscura, vinosa prácticamente de toda la superficie del pulmón.
Estos pulmones generalmente están aumentados de peso por el aumento de la sangre en el tejido, en el parénquima pulmonar. Por otro lado, a la microscopía lo que vamos a observar son en los capilares de los septos pulmonares llenos de eritrocitos. Acá podemos notar que están congestivos por la gran cantidad de eritrocitos que tienen dentro de su luz. Y a veces incluso esta congestión pulmonar aguda se puede acompañar de edema, así como estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Podemos ver también edema aquí a nivel de la luz del alveolo. Es importante recordar en este punto que cuando el tejido sufre una congestión crónica, habíamos dicho que suelen sufrir una perfusión inadecuada del tejido con una hipoxia persistente, lo cual puede llevar al daño de la célula parenquimatosa y eso posteriormente traducirse a una fibrosis del tejido en cuestión. En este caso estamos viendo los septos pulmonares en una congestión pulmonar crónica y vemos que los septos pulmonares están engrosados, están fibrosos, es decir, reemplazados por un tejido cicatricial, lo cual aumenta el espesor del septo, y a nivel de la luz del alveolo o del alveolo en sí, lo que vamos a encontrar en el caso de la congestión pulmonar crónica es una gran cantidad de estos macrófagos que están llenos de pigmento hemosidérico. Estos macrófagos llenos de pigmento hemosidérico también podemos llamarle células de la insuficiencia cardíaca, puesto que estos cambios de insuficiencia pulmonar crónica generalmente pueden verse secundarios a una insuficiencia cardíaca de larga data. Otro órgano que generalmente se ve afectado por el proceso de la congestión es el hígado. Cuando tenemos una congestión hepática aguda, lo que vamos a observar es una vena central y los sinusoides dilatados y distendidos con sangre. Entonces acá estamos observando la vena central, que generalmente va a estar dilatada, y por otro lado aquí vemos los sinusoides hepáticos, que son estos canales vasculares que se ven entre los cordones hepatocitarios, que están llenos de sangre y están dilatados. Una de las organizaciones funcionales del parénquima hepático es el acino hepático. El acino hepático divide al parénquima en tres zonas funcionales diferentes de acuerdo a su proximidad a la vena central. Entonces tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 3 es el área menos oxigenada, puesto que la circulación hepática va en este sentido, desde la tríada portal hacia la vena central. Entonces, el área número 3 o la zona número 3 es el área menos oxigenada y en esta región podemos encontrar necrosis isquémica hepatocitaria. Por otro lado, en la zona número 1, esta zona es más resistente a la hipoxia en el caso de una congestión. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar en esta región es degeneración grasa, que como ya estudiamos en las clases anteriores, es una lesión celular reversible.
Aquí podemos apreciar a mayor aumento las características de una congestión hepática crónica. Tenemos un área central rojiza o marrón rojiza que generalmente está deprimida. Recuerden que esto corresponde al área de la vena central donde hay pérdida de tejido. Y por otro lado tenemos el área beige amarillenta o beige blanquecina que corresponde al área o la región periférica, lo cual aporta el aspecto en nuez moscada. Aquí a la microscopía tenemos nuestras venas centrales. Acá tenemos otra vena central y observen cómo en la periferia o en la inmediación de lo que sería la vena central hay pérdida de tejido, hay necrosis en esta región porque dijimos que esta zona corresponde a la zona 3 del acino hepático. Entonces esta área es menos resistente a la isquemia. Por otro lado, tenemos estas áreas de la periferia, donde el tejido hepático todavía está conservado. Aquí no hay necrosis. Lo que sí vamos a ver es vasos o sinusoides dilatados en esta región. Frecuentemente también en estas áreas, en las áreas correspondientes a la zona 1, lo que está más alejado de la vena central, aquí podríamos llegar a encontrar esteatosis o cambios de esteatosis hepática acompañados siempre de la dilatación de los sinusoides. Otro de los procesos que podemos encontrar en el contexto de los trastornos hemodinámicos es la hemorragia. La hemorragia se define como una extravasación de la sangre desde los vasos sanguíneos que frecuentemente es causado ya sea por un daño directo al vaso sanguíneo o por la formación de un coágulo sanguíneo que es defectuoso para su función, que es justamente impedir la hemorragia. Se puede observar también sangrado de los capilares en el contexto de una congestión crónica en el tejido. Y además otros procesos como el trauma, la aterosclerosis o los procesos inflamatorios o neoplásicos pueden lesionar la pared del vaso y conllevar a una hemorragia en ese tejido. El significado o la consecuencia clínica que puede causar la hemorragia en un paciente depende de una serie de factores diferentes. Uno de ellos es el volumen, es decir, la cantidad de sangre que se está extravasando del vaso en cuestión, si es que es una cantidad pequeña o si es una cantidad mayor como para poder producir una disfunción de ese órgano. Además es importante el ritmo del sangrado, si es un sangrado que es lento o es un sangrado que es muy veloz o muy rápido, y la localización. No es lo mismo el sangrado a nivel de las partes blandas o de las extremidades que el sangrado que podemos encontrar a nivel del cerebro en el caso de un accidente cerebrovascular o en el caso de un traumatismo cráneoencefálico que puede tener consecuencias fatales, que es lo que estamos observando justamente en esta imagen. Por otro lado, acá estamos observando una hemorragia masiva a nivel de lo que sería la luz del estómago. La hemorragia puede ser un proceso externo o la sangre puede acumularse a nivel de los tejidos y en ese caso estamos hablando de los hematomas. Los hematomas van variando de acuerdo a su intensidad y a las consecuencias clínicas que va a tener dependiendo de la localización, como habíamos hablado hace rato, y también a la sangre, a la cantidad de sangre, mejor dicho, que se va extravasando. Entonces podemos tener estos pequeños hematomas postraumáticos que no revisten mayor gravedad y por otro lado podemos tener estos masivos hematomas retroperitoneales que pueden producirse por la ruptura de estas alteraciones a nivel de la aorta abdominal que se conocen como aneurismas, en el cual el paciente va a tener un hematoma retroperitoneal que muchas veces puede llevar a la muerte del paciente. Aparte de los hematomas también podemos tener
grandes sangrados a nivel de las cavidades corporales. Y estos se van describiendo de acuerdo a la localización donde se encuentran. Podemos tener hemotórax cuando tenemos un sangrado a nivel de lo que sería la cavidad pleural, o cuando tenemos sangrado a nivel de la cavidad pericárdica, a eso le llamamos hemopericardio. Por otro lado tenemos el hemoperitoneo y también existe la hemartrosis, cuando la sangre se va acumulando a nivel de las articulaciones. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que sería un hematoma. En este caso estamos observando un sangrado o una acumulación o extravasación de sangre por debajo de la dura madre. Esto puede ser secundario a traumatismos craneoencefálicos y dependiendo nuevamente del volumen o del tamaño que tenga esta lesión, puede traer una serie de consecuencias devastadoras a nivel del sistema nervioso central. A esto le llamamos hematoma subdural. Y aquí a nivel de la microscopía lo que observamos en esta región es el tejido nervioso o el tejido cerebral, y en la parte superior, en esta zona, observamos la sangre que reconocemos por la gran cantidad de eritrocitos extravasados que se notan en esta región. Otra de las manifestaciones clínicas de las hemorragias son las petequias. Las petequias son lesiones pequeñas que miden entre 1 a 2 milímetros, rojizas, puntiformes, como estas lesiones que estamos observando aquí, que se pueden ver en la superficie de la piel. Pueden observarse también en las membranas mucosas, como es el caso de este paladar blando, donde observamos las lesiones puntiformes petequiales, y también se pueden ver en las superficies serosas, es decir, las superficies que están revestidas por mesotelio. Puede ser la superficie del serosa del pulmón, la superficie serosa del corazón, la superficie serosa del intestino, del estómago, etcétera, etcétera. Generalmente estas lesiones están causadas por un conteo bajo de plaquetas, a lo cual la llamamos trombocitopenia. Y otra de sus causas también es la función plaquetaria defectuosa o la pérdida del soporte vascular de la pared del vaso. Aquí observamos la superficie de la serosa pericárdica. Esto corresponde al pericardio visceral y podemos apreciar que tiene una serie de lesiones puntiformes, pequeñas, rojizas, que miden menos de 2 milímetros, a la cual vamos a llamar petequias. En este caso entonces estamos viendo petequias en la superficie serosa de un órgano. Entre las manifestaciones clínicas de la hemorragia también tenemos a la púrpura o las lesiones purpúricas. Son lesiones similares a las petequias en cuanto a su macroscopía, solamente que difieren en el tamaño. Las lesiones purpúricas miden más de 3 milímetros, son también lesiones rojizas, generalmente puntiformes, bien delimitadas, como en estas lesiones que observamos a nivel de la piel. Generalmente tienen las mismas etiologías que las petequias, a las cuales también se suman los traumatismos, las inflamaciones de lo que sería la pared del vaso sanguíneo, a lo cual llamamos vasculitis, y también cuando observamos un aumento de la fragilidad de los capilares sanguíneos. La formación de trombos dentro de la luz del vaso se conoce como trombosis y es también una de las manifestaciones de los trastornos hemodinámicos. Esta trombosis es una de las patologías más serias y a la vez más comunes de lo que sería
la enfermedad cardiovascular y puede revestir una seriedad bastante importante, puesto que es la causa, la mayoría de las veces, de lo que sería el infarto agudo de miocardio. Existen una serie de factores que pueden conllevar a la formación de trombos sanguíneos. En esta imagen podemos observar lo que se conoce como la triada de Virchow de la trombosis, dentro de la cual la más importante es la lesión endotelial. Por otro lado, tenemos también la hipercoagulabilidad. Las anormalidades en lo que serían los procoagulantes o los anticoagulantes pueden inclinar la balanza en favor de la trombosis. Y por otro lado, el flujo sanguíneo anormal, ya sea la éstasis sanguínea o la turbulencia dentro de la luz del vaso, puede conllevar hacia un estado de hipercoagulabilidad directamente o indirectamente pueden causar lesión endotelial. Y a su vez, la lesión endotelial también puede producir un flujo sanguíneo anormal dentro de la luz del vaso. Todos estos episodios, ya sea de lesión endotelial o el flujo sanguíneo anormal o la hipercoagulabilidad, pueden deberse a diferentes enfermedades, ya sean reacciones inflamatorias, obesidad, embarazo, consumo de tabaco, etcétera, etcétera, lo cual puede conllevar a la formación de un trombo sanguíneo. Como mencionamos anteriormente, la lesión endotelial es uno de los factores más importantes que están involucradas en lo que sería la formación del trombo sanguíneo. Esta lesión endotelial puede darse de dos maneras. Puede darse con una pérdida física del endotelio en el contexto, por ejemplo, de la aterosclerosis o la inflamación de la luz del vaso, es decir, de la pared del vaso, que es lo que conocemos como vasculitis, o por otro lado podemos tener sin pérdida física del endotelio. A esto se le conoce como endotelio disfuncional. Como es de esperar, la injuria endotelial severa puede desencadenar la trombosis porque va a exponer tanto el factor tisular como el factor de von Willebrand. Pero algunos factores como la inflamación o los estímulos nocivos también promueven la trombosis y producen un cambio en lo que sería el patrón de expresión genética del endotelio hacia un endotelio que es protrombótico. Entonces, ese cambio en el patrón de expresión genética es lo que se conoce como endotelio disfuncional o activación endotelial. Esta activación endotelial entonces puede ser secundario a diferentes factores, como por ejemplo los agentes infecciosos, los mediadores químicos de la inflamación, anormalidades metabólicas, etcétera, etcétera. Otro de los componentes de la triada de Virchow es la alteración del flujo sanguíneo normal. Podemos tener dos escenarios. Por un lado tenemos la turbulencia, que se define como un flujo sanguíneo caótico, que contribuye principalmente a la formación de trombos arteriales y a la formación de trombos cardíacos, debido a que causan injuria endotelial o disfunción endotelial. Y por otro lado tenemos a la éstasis. La éstasis es un factor mayor que contribuye al desarrollo de trombos, pero dentro de la luz de las venas. ¿Cómo producen aumento de la formación de trombos, lo que sería la alteración del flujo sanguíneo normal? Debido a tres factores. Por un lado, promueven a la activación de las células endoteliales y aumenta la actividad procoagulante del endotelio. Por otro lado, la éstasis permite que las plaquetas y los leucocitos entren en contacto con el endotelio cuando el flujo sanguíneo es lento. Y la éstasis, a su vez, disminuye el lavado de los factores de activación de la coagulación. Y el siguiente componente es la hipercoagulabilidad. Llamamos o se refiere hipercoagulabilidad al proceso en el cual hay una alta tendencia a la coagulación de la sangre y típicamente está causado por alteraciones en los factores de coagulación.
es el factor o es el componente de la triada que menos contribuye al estado trombótico. Es más importante la lesión endotelial y la alteración del flujo sanguíneo. Y esta hipercoagulabilidad, o como se conocen los estados de hipercoagulabilidad, pueden ser primarios en el caso que sean por causas genéticas, o pueden ser secundarios debido a causas adquiridas, que se vuelven a subclasificar en alto riesgo para la trombosis, como el caso del infarto de miocardio, la fibrilación auricular, tumores malignos, y bajo riesgo para trombosis, como en el caso del síndrome nefrótico, el uso de contraceptivos orales, las miocardiopatías, etcétera, etcétera. Aquí podemos observar la formación de un trombo dentro de una de las cavidades del corazón. Esta lesión que vemos aquí, de coloración beige blanquecina con áreas rojizas, típicamente es friable al tacto y está adherido a la pared del ventrículo. Los trombos que se forman dentro de la cavidad del corazón, de las cavidades del corazón, se denominan trombos murales. Estos trombos murales pueden deberse a anomalías en lo que sería la contracción miocárdica. Lo más frecuente dentro de esto es el infarto agudo de miocardio, pero también se puede ver debido a miocardiopatías dilatadas o a arritmias. Y otro de los escenarios en los cuales se puede formar un trombo mural es una injuria endomiocárdica. Esto se ve en el contexto de una miocarditis o de un trauma luego de la colocación de un catéter. Teniendo en cuenta las características mencionadas previamente, podemos llegar a la conclusión de que existen diferentes tipos de trombos. Estuvimos viendo las características de los trombos murales, luego tenemos los trombos arteriales, también existen los trombos venosos y las vegetaciones, que son los trombos que se observan en la superficie de las válvulas cardíacas. Los trombos arteriales son trombos que se forman en sitios donde hubo una lesión endotelial y frecuentemente estas lesiones son oclusivas. Tanto los trombos venosos como los trombos arteriales poseen unas laminaciones macroscópicas y microscópicas que se denominan líneas de Sand. Las líneas de Sand representan a capas más claras que están llenas de plaquetas y tienen una gran cantidad de fibrina, y alternan con capas oscuras donde vamos a encontrar una gran cantidad de glóbulos rojos. Estas líneas de Sand representan en áreas donde la sangre estaba fluyendo. Quiere decir que la presencia de líneas de Sand puede ayudarnos a distinguir a los trombos formados en vida de los trombos, o los coágulos, mejor dicho, que se forman post-mortem. Generalmente los trombos arteriales están firmemente adheridos a la pared de la arteria, y en cuanto a su frecuencia son mucho más frecuentes a nivel de las arterias coronarias, en segundo lugar en las arterias cerebrales y por último a nivel de las arterias femorales. Cuando la arteria coronaria, por ejemplo, está completamente obstruida por un trombo arterial, entonces la patología que vamos a tener es un infarto agudo de miocardio. Por otro lado, si es que la arteria o una de las arterias cerebrales está completamente obstruida por un trombo arterial, vamos a tener un accidente cerebrovascular. Esa va a ser la consecuencia de la presencia del trombo en esa arteria en particular. En esta imagen podemos observar las características macroscópicas de un trombo arterial formado dentro de la luz de este vaso. Vemos que tiene una coloración roja, parduzca, en áreas tiene esta coloración más amarillenta, que probablemente corresponda a la aterosclerosis que había en la pared de este vaso, y ocluye prácticamente toda la luz del mismo. Aquí observamos la macroscopía del corazón. En la superficie del mismo vemos a esta arteria coronaria. Siguiendo el trayecto de esta arteria, podemos ver un trombo que ocluye prácticamente toda la luz de este vaso sanguíneo.
La consecuencia entonces de la oclusión total de esta arteria sería, lo más probable, un infarto agudo de miocardio. Y aquí a la microscopía podemos observar un vaso arterial donde vemos un material rojo, rosado, eosinofílico, que corresponde aquí a la fibrina. Aquí observamos que corresponde a lo que sería los eritrocitos y algún que otro componente celular diferente, que pueden ser neutrófilos, restos celulares, macrófagos u otros componentes celulares. Aquí podemos observar un vaso arterial en un corte transversal, donde a menor aumento podemos apreciar una leve laminación donde vemos áreas más oscuras y áreas más claras. Estas corresponden a las líneas de Sand que habíamos mencionado anteriormente. Entonces aquí a mayor aumento podemos ver hacia la derecha de la diapositiva áreas oscuras o rojizas donde vemos un gran componente de eritrocitos y luego áreas más claras donde lo que vemos es restos celulares y restos plaquetarios así como fibrina. Aquí nuevamente más oscuro y aquí nuevamente más claro. Entonces estas son las líneas de Sand que representan a áreas donde había circulación sanguínea dentro de la luz del vaso cuando se formó este trombo. Otros tipos de trombos que podemos caracterizar son los trombos venosos. A los trombos venosos también se les conoce como fleotrombosis y son casi invariablemente oclusivos. Ya habíamos mencionado también que los trombos venosos son aquellos que ocurren en áreas donde hay éstasis sanguínea. Y frecuentemente estos trombos se propagan hacia el corazón. Las líneas de Sand acá también están presentes, pero tenemos una mayor cantidad de eritrocitos que de plaquetas por el flujo lento. Entonces la coloración de estos trombos generalmente son trombos rojizos, a diferencia de los trombos arteriales que tienen una coloración un poquito más pálida. Los trombos venosos son mucho más frecuentes en las extremidades inferiores. El 90% de los trombos venosos ocurren en esta localización. Sin embargo, los trombos venosos también pueden ocurrir en las extremidades superiores, en el plexo periprostático u ovárico, así como en las venas periuterinas, y en ciertas circunstancias especiales podemos tener trombos venosos formándose dentro de los senos durales, dentro de la vena porta o de la vena hepática. Pero es importante recordar que la frecuencia mayor es a nivel de las extremidades inferiores. Los trombos venosos pueden ocurrir en las venas superficiales o en las venas profundas de la pierna. Cuando ocurren en las venas profundas, generalmente vamos a encontrar un miembro inferior edematizado y rojizo, con todos los cambios de la inflamación aguda. Pueden causar dolor, puede causar impotencia funcional, como vemos aquí. Estos trombos venosos suelen ocurrir a nivel de la vena poplitea, a nivel de la vena femoral o a nivel de la vena ilíaca. Y dependiendo de la localización, entonces las manifestaciones van a ser diferentes. La trombosis venosa profunda del miembro inferior suelen estar asociados con la éstasis venosa, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Y también con los estados de hipercoagulabilidad. Por lo tanto, factores comunes predisponentes son la falla cardíaca congestiva, el reposo en cama por un tiempo prolongado, la inmovilización, por ejemplo, secundario a una fractura de fémur o a una cirugía, a un traumatismo, entre otros factores predisponentes. Habíamos dicho también que los trombos venosos a veces pueden ser difíciles de diferenciar macroscópicamente de los coágulos post-mortem. Una de las formas de diferenciar es observando las líneas de Sand. Líneas de Sand solamente van a estar presentes en los trombos venosos. Coágulos post-mortem no tienen líneas de Sand.
Y otra de las características macroscópicas que podemos observar es que los coágulos post-mortem tienen un aspecto gelatinoso. Ellos no están adheridos a la pared vascular y debido a que los eritrocitos por la gravedad se depositan en la parte inferior, entonces esa zona tiene una coloración roja oscura y la parte superior tiene una coloración amarillenta. Y por último, dentro de lo que son los tipos de trombos, aquellos trombos que se forman sobre las válvulas cardíacas se denominan vegetaciones. Estas vegetaciones pueden estar causadas por infecciones bacterianas o infecciones fúngicas en el contexto de una endocarditis bacteriana. Por otro lado, los estados de hipercoagulabilidad, ya sea en el contexto de alguna alteración en los factores de coagulación o un lupus eritematoso sistémico o tumores malignos, pueden predisponer a la formación de vegetaciones en lo que sería una endocarditis trombótica no bacteriana o una endocarditis verrucosa de Lee-Van-Sachs, que es justamente la que se asocia al lupus. La diferencia principal entre las endocarditis bacterianas y aquellas que no están relacionadas con la infección es la destrucción de la válvula cardíaca. Como podemos observar acá, la válvula cardíaca está completamente destruida y reemplazada por estas vegetaciones que son friables al tacto, tienen esta coloración amarillenta y que corresponde a lo que sería la endocarditis bacteriana. Por otro lado, las endocarditis que no están relacionadas con las infecciones producen vegetaciones que son mucho más pequeñas y que no destruyen lo que sería la anatomía de la válvula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un trombo que se forma dentro de la luz de un vaso? Los trombos pueden sufrir 4 procesos diferentes y estos procesos incluso pueden entremezclarse. El primero de ellos es la propagación. La propagación se refiere al aumento del tamaño del trombo arterial o del trombo venoso debido a la acumulación de mayor cantidad de plaquetas y mayor cantidad de fibrina. Con el aumento del tamaño de ese trombo van a aumentar a su vez las chances de oclusión vascular o de embolización. El segundo proceso justamente es la embolia. Nos referimos a embolia cuando hablamos de parte de un trombo o todo un trombo que haya sido dislocado, se haya soltado de la pared del vaso y se transporte a otro sitio de la vasculatura. Por otro lado, también tenemos la disolución del trombo en cuestión, así como la organización y la recanalización. En la organización lo que vamos a encontrar es un sobrecrecimiento de células endoteliales, de células musculares lisas, así como de fibroblastos. Esta organización suele ocurrir generalmente a nivel de los trombos que tienen ya cierta antigüedad. Y en medio de ese tejido de aspecto similar a una cicatriz que se forma en el trombo, van creciendo nuevos capilares que luego vuelven a continuar con la luz del vaso de ese trombo en cuestión. Aquí en esta imagen a menor aumento podemos observar en un corte transversal la luz de un vaso sanguíneo donde vemos un trombo y este trombo se encuentra recanalizado. Aquí vemos justamente la organización del trombo, aquí también áreas de organización del trombo y a estas luces vasculares que se forman en el interior del trombo, a eso le llamamos recanalización. La recanalización, por lo tanto, permite que la sangre siga circulando y siga irrigando a los tejidos. Uno de los procesos que podía suceder luego de la formación de un trombo era la formación de un émbolo, es decir, la embolia. ¿A qué le llamamos émbolo? El émbolo es una masa que puede ser sólida, líquida o gaseosa, que está dentro de la luz de un vaso, es decir, es intravascular y que se transporta
a sitios diferentes y generalmente distantes desde el punto que le dio origen. Es decir, el trombo se formó a nivel de la vena profunda del miembro inferior y luego se transporta hasta las venas pulmonares y ahí se transforma en un émbolo. Teniendo en cuenta el ejemplo mencionado en la diapositiva anterior, aquellos émbolos pulmonares que se originan en las trombosis venosas profundas de los miembros inferiores se conoce como tromboembolismo pulmonar. Los trombos fragmentados desde estas trombosis venosas profundas son llevados progresivamente por canales cada vez más grandes que atraviesan todo el lado derecho del corazón hasta que se quedan en la vasculatura pulmonar. Dependiendo del tamaño, el tromboembolismo pulmonar puede ocluir una arteria de un tamaño grande, una arteria pulmonar principal, o puede quedar alojado en la bifurcación de la arteria derecha e izquierda. A esto le vamos a llamar émbolos en silla de montar. Los émbolos en silla de montar son émbolos que pueden producir colapso cardiopulmonar y muerte súbita. Aparte de eso, también los émbolos pulmonares pueden también ocluir arteriolas más pequeñas y ramificaciones de estas arteriolas. Entonces, la gran mayoría de los tromboembolismos pulmonares son silentes, debido a que tienen un tamaño pequeño, y esto corresponde al 60 al 80% de los casos. Cuando se obstruye más del 60% de la luz del vaso, entonces el paciente empieza a tener sintomatología. Cuando la obstrucción embólica se produce en arterias de mediano calibre, entonces vamos a tener una hemorragia pulmonar. Estos émbolos no causan infarto pulmonar debido a que esa área en cuestión recibe también irrigación de la circulación bronquial, que generalmente está intacta, entonces tiene una circulación dual. Cuando el embolismo se produce en arteriolas pequeñas, que son terminales, entonces ahí sí se produce un infarto pulmonar. Aquí tenemos el ejemplo de lo que corresponde al émbolo en silla de montar. Émbolo en silla de montar le llamamos a aquel émbolo que se localiza en la bifurcación de la arteria pulmonar derecha e izquierda y recibe este nombre debido a la forma que tiene, que es similar a una silla de montar. Como dijimos anteriormente, esta patología o este embolismo causa muerte súbita en la gran mayoría de los pacientes. Aquí en estas imágenes podemos apreciar cortes macroscópicos del pulmón, donde se observa en estas arterias de gran calibre estos émbolos pulmonares. Los émbolos tienen esta coloración marrón parduzca o marrón rojiza. Generalmente son friables y en este caso o en ambos casos están ocluyendo prácticamente toda la luz del vaso. Tenemos que recordar entonces que cuando la oclusión es mayor al 60%, el paciente va a tener sintomatología. Y en las imágenes que estamos observando ahora, lo más probable es que se manifieste con un paro cardiopulmonar o con una muerte súbita debido al tamaño que tienen ambos émbolos. Es importante también recalcar la existencia de lo que se conoce como embolismo paradójico. Es una patología rara en la cual los émbolos atraviesan defectos que existen en la pared del ventrículo o en la pared de la aurícula en pacientes que, por ejemplo, tienen comunicación auricular, y el émbolo entra dentro de lo que es la circulación sistémica. Aquí podemos observar una imagen correspondiente a el corte transversal de un vaso pulmonar. Acá en la periferia se observa el parénquima pulmonar. Aquí notamos la pared del vaso y dentro de la luz de este vaso observamos
el émbolo. El émbolo está ocluyendo prácticamente toda la luz del vaso y a nivel del émbolo podemos notar nuevamente la presencia de las líneas de SAN con áreas más claras que corresponden a fibrina y restos celulares y áreas más rojizas o más oscuras que corresponden a las zonas donde encontramos gran cantidad de hematíes. Cuando mencionábamos la definición de embolia, se había mencionado que los émbolos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Entonces, dentro de los émbolos sólidos también tenemos a la embolia grasa y la embolia medular. Esto generalmente se ve secundario a una destrucción o una injuria extensa del tejido celular subcutáneo y secundario a una ruptura de los vasos sinusoidales de la médula ósea. Entonces vamos a ver generalmente en personas que tienen fracturas de huesos largos, en quemaduras y generalmente los pacientes están asintomáticos, pero un bajo porcentaje de los pacientes pueden presentar lo que se conoce como el síndrome de embolismo graso, en el cual vamos a encontrar oclusión de los vasos pequeños del pulmón y de la microvasculatura cerebral por esta embolia grasa. Nuevamente, en estas imágenes vemos cortes histológicos del pulmón. Podemos observar que los capilares pulmonares, que se delimitan acá con estas líneas rojas, están dilatados, están congestivos y dentro de la luz de esos capilares podemos notar células adiposas que están ocupando la luz de ese capilar. Por otro lado, aquí a la derecha podemos notar que esto también es un corte de pulmón. Aquí se delimita la pared de un vaso sanguíneo y dentro de la luz de ese vaso vemos nuevamente células del tejido adiposo o células adiposas y aquí un pequeño componente de lo que serían las células hematopoyéticas. Entonces esto correspondería a una embolia de la médula ósea y hacia esta zona correspondería a una embolia grasa. Dentro de lo que corresponde a los émbolos líquidos, tenemos una patología sumamente rara, pero a su vez sumamente grave, que se conoce como embolismo del fluido amniótico. Esto se suele ver como complicación del parto y inmediatamente en el posparto ocurre en uno de 40.000 partos aproximadamente. La mortalidad alcanza hasta el 80%. Y el inicio se caracteriza por una disnea severa, el paciente entra en cianosis, tiene shock hipotensivo y se acompaña de convulsiones y coma. Si el paciente llega a sobrevivir ese periodo de crisis inicial, entonces se desarrolla edema pulmonar, así como una coagulación intravascular diseminada secundario a la liberación de sustancias trombogénicas desde el fluido amniótico. Por lo tanto, se cree que el embolismo del líquido amniótico daña al pulmón, no tanto por la obstrucción mecánica, sino que por la activación bioquímica del sistema de coagulación y del sistema inmune innato causado por las sustancias que están dentro de ese líquido amniótico. Las causas que están por debajo de lo que sería la entrada del fluido amniótico hacia la circulación materna, se cree que es a través de las rupturas de las membranas placentarias y de la ruptura de la vena uterina, o sea, de la ruptura tanto de las membranas y o de las rupturas de las venas uterinas. En este corte histológico de pulmón podemos observar aquí la luz de un vaso sanguíneo. Podemos notar también que este vaso está congestivo, está lleno de eritrocitos y en un área de la luz del vaso encontramos estas capas de células escamosas que recuerdan a lo que sería la queratinización de la piel, que corresponden a las células escamosas, a una mezcla del lanugo y del vernix gaseoso que reviste al feto.
En las adyacencias de los vasos que presentan el embolismo del líquido amniótico podemos observar cambios de edema pulmonar, también podemos tener cambios de lesión alveolar difusa, y noten aquí cómo todos los capilares están dilatados y están congestivos. Además, dentro de la luz de algunos vasitos y de algunos capilares podemos notar trombos de fibrina secundarios al proceso de coagulación intravascular diseminada que suele acompañar a este tipo de patología. En el embolismo aéreo tenemos pequeñas burbujas de gas que van ingresando dentro de la circulación y van coalesciendo, formando cada vez burbujas más grandes. De esta manera obstruyen el flujo vascular y causan injuria isquémica distal a ese vaso sanguíneo. Cuando tenemos pequeñas cantidades de gas dentro del vaso, no va a tener un efecto deleterio, pero cuando esa cantidad de aire es suficiente y puede ingresar a la circulación pulmonar de manera inadvertida, secundario a procedimientos obstétricos, secundario a procedimientos laparoscópicos o a causa de lesiones de la pared torácica, entonces tenemos émbolos venosos grandes que producen paro cardíaco y terminan en la muerte de ese paciente. Una forma particular, pero rara también, de lo que sería el embolismo aéreo es lo que se conoce como la enfermedad descompresiva, que se produce debido a cambios bruscos en la presión atmosférica que pueden sufrir buzos que sufren ese cambio en lo que sería la presión cuando están ascendiendo hacia la superficie del mar. Los émbolos gaseosos pueden producir isquemia en diferentes regiones, no solamente en el corazón, sino que también en el cerebro, a nivel pulmonar y también a nivel de lo que sería el miembro inferior, específicamente en la cabeza del fémur, en la tibia y en el húmero. Cuando tenemos un tromboembolismo sistémico, el 80% de estos trombos tenemos que saber que se originan a nivel del corazón. El resto se originan en otras localizaciones, como por ejemplo en la aorta. También pueden originarse de trombos que vienen de placas ateroscleróticas, y menos frecuentemente la fragmentación de las verrugas valvulares que habíamos hablado, que se producen a nivel de lo que serían las válvulas cardíacas en el contexto principalmente de una endocarditis bacteriana. Entonces, ¿qué sucede con estos émbolos que se diseminan hacia la circulación sistémica? El lugar más frecuente de embolización arterial es, en primer lugar, el miembro inferior. Y por orden de frecuencia descendente tenemos el cerebro, el intestino, los riñones y el bazo. Las consecuencias de la embolización dependen siempre del calibre del vaso que está siendo obstruido. También depende de si ese tejido tiene o no tiene una circulación colateral, y también, obviamente, de lo que sería la vulnerabilidad que tiene ese tejido hacia la anoxia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo la anoxia a nivel cerebral, que es un tejido que resiste mucho menos la isquemia, que otros tejidos como por ejemplo el tejido celular subcutáneo. Entonces las consecuencias van a ser diferentes con todas esas diferentes características. Por lo general, los émbolos arteriales, si es que no hay una circulación colateral, van a producir infarto en los tejidos distales al vaso obstruido, es decir, aquel tejido que está por delante de ese vaso. A partir de aquí empezaremos a describir las características macroscópicas y microscópicas que podemos encontrar en los tejidos infartados. Al infarto se le conoce como un área de necrosis isquémica que está causado por la oclusión del suplemento vascular hacia un tejido en particular. Esta oclusión puede ser a nivel de riego arterial o puede ser a nivel del drenaje venoso, aunque casi todos ellos se deben o son consecuencias
de lo que sería la oclusión arterial. Y esta oclusión en el 99% de los casos se debe a acontecimientos trombóticos o embólicos. Menos comunes son las causas debido al vasospasmo, a la expansión de un ateroma o a la compresión extrínseca de ese vaso, debido por ejemplo a un tumor o a un aneurisma disecante de la aorta, o cuando hay edema en un espacio confinado. Especialmente esto se ve a nivel de lo que serían los miembros inferiores, en el tejido celular subcutáneo, y esto se conoce como síndrome compartimental. Pero la mayoría de las veces el infarto se debe a un trombo o un émbolo que ocluye la luz de una arteria. Y así tenemos una lesión isquémica en ese tejido. Al infarto podemos clasificarlo de diferentes maneras. Podemos clasificarlos de acuerdo al color que tiene a la macroscopía. Y tenemos dos diferentes, los infartos blancos y los infartos rojos. Y por otro lado también podemos clasificarlos de acuerdo a la presencia o ausencia de infección. Si hay infección en el tejido infartado, entonces le vamos a llamar infartos sépticos. Y si el tejido no está infectado, entonces le llamamos infarto estéril. Los tipos de infarto, de acuerdo al color, dijimos que tenemos infartos blancos o anémicos e infartos rojos. Los infartos blancos generalmente ocurren secundarios a una oclusión arterial en órganos sólidos que tienen una circulación arterial terminal. Esto es así en el corazón, en el bazo y en el riñón, donde el tejido que está en la periferia, la densidad de ese tejido no permite que se extravase de manera extensa la sangre hacia los lechos vasculares que le rodean. Los infartos en este caso tienden a tener una forma de cuña y el vaso ocluido generalmente está en la punta de esa cuña. Los márgenes laterales suelen ser irregulares y además a medida que pasa el tiempo los márgenes se van haciendo mejor delimitados. Y por otro lado tenemos los infartos rojos que pueden ocurrir en una serie de escenarios diferentes, como por ejemplo secundario a una obstrucción venosa. El ejemplo clásico es el de la torsión ovárica o la torsión testicular. En tejidos laxos, como por ejemplo en el pulmón, donde la sangre puede recolectarse en las áreas infartadas. También podemos tener en aquellos tejidos que tienen una circulación doble, como por ejemplo en el pulmón, en el intestino delgado. Y además así también en tejidos que estaban previamente congestivos a causa de un flujo venoso que estaba lento y la sangre estaba estática en el vaso sanguíneo. Y por último, secundario a un restablecimiento del flujo sanguíneo luego de un proceso de infarto. Esto suele ser así posterior a una angioplastia cuando tenemos una obstrucción arterial. Ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores que el infarto, principalmente el infarto blanco, tiene esta forma de cuña, como si fuese una pirámide, donde la punta de la pirámide o en la punta de la pirámide se encuentra el vaso obstruido. Los bordes de este infarto generalmente al inicio de la lesión son mal definidos, pueden ser hemorrágicos, pero a medida que pasa el tiempo se va haciendo mejor definido, y esto se cree que es así debido a que hay un proceso inflamatorio en el borde de la lesión y eso otorga una coloración hiperémica a la periferia del infarto. Las características histológicas clásicas en el infarto es lo que conocemos como la necrosis coagulativa isquémica o necrosis por coagulación. Esto se suele ver posterior a las 4 a 12 horas aproximadamente de iniciado el proceso obstructivo en el vaso sanguíneo.
Tenemos que recordar en este punto que la necrosis de coagulación era uno de los tipos o uno de los patrones de necrosis de la lesión celular, en el cual la arquitectura del órgano se mantenía por un periodo determinado de tiempo. Esto es así en la mayoría de los órganos, excepto a nivel de lo que sería el cerebro, donde lo que vamos a observar secundario a una lesión isquémica es una necrosis licuefactiva. Tanto en la necrosis de coagulación como en la necrosis coagulativa, pasado un periodo de tiempo, se produce una lesión cicatricial que intenta reparar el tejido que sufrió necrosis. Aquí a la derecha podemos observar una imagen macroscópica que corresponde a un corte de riñón, donde notamos un área clara, bien delimitada, con forma de cuña, forma de pirámide, de coloración pálida, beige amarillenta, que corresponde a una zona de infarto blanco. Y en la microscopía vemos que hay dos áreas bien diferentes entre sí. Esta zona donde podemos identificar lo que serían los glomérulos renales, los túbulos renales, y luego esta otra área que, si bien conserva la arquitectura y aún podemos determinar cuál es el órgano en cuestión, vemos que hay una eosinofilia aumentada por la pérdida completa o prácticamente completa de los núcleos. Entonces aquí estamos viendo una necrosis coagulativa en el contexto de un infarto blanco. Aquí vemos algo similar a lo que observábamos en la imagen anterior, solo que esto es un corte macroscópico del corazón y vemos un área relativamente bien delimitada con una coloración diferente a lo que sería el miocardio, que está aquí en la periferia. Esta zona tiene un área, una coloración beige blanquecina, amarillenta, bordes bien delimitados correspondientes al infarto blanco. Y a la microscopía podemos observar nuevamente una eosinofilia aumentada y una pérdida completa de lo que serían los núcleos de los miocitos. Estos núcleos que observamos aquí son núcleos correspondientes a las células inflamatorias. Aquí no vemos prácticamente ningún núcleo, entonces aquí estamos observando una necrosis coagulativa nuevamente en el contexto de un infarto blanco. Muchas veces secundario a una oclusión venosa. Esto suele deberse a una torsión del cordón espermático, que tiene una gran cantidad de vasos venosos. Se produce esta patología que se conoce como torsión testicular. Podemos observar que la macroscopía es bien diferente de lo que veíamos en las imágenes anteriores, debido a que esto tiene un color oscuro, violáceo, bien parduzco. Y a la microscopía podemos observar cambios similares correspondientes al infarto o a la necrosis coagulativa, donde aún se conserva la arquitectura del testículo. Esto que estamos encerrando en círculo aquí corresponden a los túbulos seminíferos, y acompañando a esta necrosis coagulativa podemos ver una gran cantidad de eritrocitos extravasados en hemorragia, lo cual otorga esta coloración violácea oscura. Por lo tanto, lo que estamos observando aquí es un ejemplo de infarto rojo. Aquí notamos otro ejemplo de infarto rojo, en este caso en el parénquima pulmonar. Podemos notar que tiene la forma de cuña que habíamos mencionado, y en este caso tiene esta coloración debido a que es un tejido laxo, un tejido esponjoso, donde la sangre se puede ir recolectando alrededor de las zonas infartadas, que es lo que le otorga la coloración parduzca rojiza que podemos ver aquí.
Y nuevamente tenemos otro ejemplo de lo que sería el infarto rojo. Dijimos que el infarto rojo también puede ocurrir en tejidos o neuronas que tienen una circulación doble, como por ejemplo el intestino. Acá podemos ver las asas intestinales dilatadas y la superficie serosa de este órgano tiene esta coloración parduzca, violácea, que nos da la pauta de que estamos ante un órgano isquémico. Y a la microscopía podemos ver aún lo que sería la arquitectura nuevamente conservada. Pueden fijarse acá, las vellosidades intestinales están relativamente conservadas, pero es un tejido completamente infartado en todo el espesor de la pared, y está acompañado de una gran cantidad de hemorragia, lo cual le otorga este color a la macroscopía. Los efectos de la oclusión vascular van desde prácticamente sin consecuencias hasta necrosis tisular, que puede llevar a la disfunción del órgano y a veces a la muerte. Las consecuencias de una oclusión vascular entonces van a depender de 3 o 4 factores diferentes. Uno de ellos es la anatomía del suplemento o de la vascularización. La presencia o ausencia de circulación colateral quiere decir esto. Por ejemplo, a nivel de la circulación colateral del pulmón, tanto por la arteria pulmonar como por la arteria bronquial, quiere decir que cuando hay una obstrucción de la arteriola pulmonar no vamos a encontrar infarto, a no ser de que la circulación bronquial también esté comprometida. Otro de los factores de los cuales va a depender la consecuencia que va a tener un tejido luego de una oclusión es la velocidad de esa oclusión. Cuando la oclusión vascular se va desarrollando de manera lenta, es menos probable que se produzca un infarto, debido a que le va a dar un tiempo o le va a permitir al tejido desarrollar circulaciones colaterales que vayan irrigando esa zona que está haciendo o que está sufriendo isquemia. Por otro lado, también es importante saber que los tejidos tienen diferentes vulnerabilidades hacia la hipoxia. Por ejemplo, las neuronas nada más pueden aguantar un aproximado de 3 minutos en hipoxia. En cambio, el miocardio puede aguantar más o menos 30 minutos. Entonces, las consecuencias a nivel cerebral van a ser mucho más devastadoras que a nivel miocárdico en un periodo de tiempo determinado. Y también hay que tener en cuenta el contenido de oxígeno en la sangre. En aquellos pacientes que tienen hipoxemia debido a la causa a anemia o otras patologías, también pueden tener diferentes consecuencias dependiendo de la concentración de oxígeno que haya en sangre. Y por último, dentro de lo que son los trastornos hemodinámicos, vamos a hablar un poquito del shock. El shock es un estado en el cual hay una disminución del gasto cardíaco o de la sangre circulante efectiva debido a una disminución del volumen, lo cual conlleva a una perfusión del tejido disminuida, por lo tanto a la hipoxia celular. Al inicio del proceso del shock, la injuria celular generalmente es reversible. Sin embargo, a medida que los procesos se van extendiendo en el tiempo, generalmente caen o van lesionando de manera irreversible el tejido, con lo cual conllevan a la muerte del paciente. El shock puede complicar una serie de patologías, como por ejemplo la hemorragia extensa, los traumas, los traumatismos extensos o las quemaduras. También pueden complicar el infarto agudo de miocardio, el embolismo pulmonar y las sepsis microbianas. Y sus causas generalmente caen en 3 categorías diferentes que vamos a ver enseguida. Los resultados del shock entonces generalmente son la hipotensión, la perfusión tisular alterada, con lo cual los tejidos entran en isquemia, y por lo tanto la hipoxia celular. Existen 3 tipos mayores o 3 categorías principales del shock. Tenemos el shock cardiogénico,
el shock hipovolémico y el shock séptico, que podemos verlo asociado a lo que sería la inflamación sistémica. Existen también otros tipos de shock como el neurógeno y el anafiláctico, pero son menos frecuentes. En el shock cardiogénico lo que tenemos es una disminución del gasto cardíaco por insuficiencia de la bomba cardíaca. Esto podemos ver consecuencia de un infarto extenso, masivo del miocardio o una ruptura ventricular o en el caso de un embolismo pulmonar. Luego tenemos el shock hipovolémico, que generalmente se debe a una hemorragia masiva. Aquí vamos a ver que hay una disminución del gasto cardíaco, pero esto es por disminución del volumen de sangre. Y por otro lado tenemos el shock séptico, que puede ser secundario a una sepsis por microorganismos gram negativos, por una sepsis causada por hongos o por diferentes tipos de bacterias. Y aquí lo que vamos a ver es una inflamación sistémica, en la cual va a haber una vasodilatación periférica, hay activación endotelial, hay injuria endotelial, también suele verse acompañado de coagulación intravascular diseminada y activación de la cascada de las citoquinas. En todos los tipos de shock, independientemente de la categoría que hayamos mencionado, pasan por tres fases diferentes. Primero tenemos una fase inicial, que se llama fase no progresiva, durante la cual existen mecanismos compensadores que se van activando y durante la cual la perfusión de ese órgano se encuentra aún mantenida. Luego pasamos a una fase progresiva. En esta fase progresiva, aquí ya se empieza a ver la hipoperfusión del órgano y se inicia también el deterioro tanto de la circulación como en las alteraciones metabólicas, como por ejemplo la acidosis. Y por último, tenemos una fase que se denomina fase irreversible, en la cual la lesión tisular y también celular es tan severa que por más que nosotros pongamos los mecanismos correctores o compensadores necesarios, la sobrevivencia de ese tejido ya no es posible, es irreversible. Hasta aquí llegaríamos con la clase de los trastornos hemodinámicos. En aquellas informaciones que no hayan sido incluidas en estas grabaciones, por favor si pueden acompañarlo con sus libros de texto y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.